Una charla para entender lo que está pasando. Esta es la conversación de hoy en Copano.news. En turno. Tenemos esta mañana preguntas para que ustedes puedan abrirse en el chat respecto a las encuestas. Está el analista de estudios de Activa Research, Martín Monet, con nosotros. Buenos días, Martín. Buenos días, Nicolás. Si te puedes acercar más al micrófono sin timidez, no te vamos a morder, no va a ser ni un problema, lo importante es conversar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, ustedes? Bien. Incluso te puedes acercar esto más a la boca y vas a ser más feliz todavía. Ya. Sin miedo, hablando fuerte. Primero que nada, estamos en temporada de encuesta, estamos en temporada de estudios y ahí estamos leyendo que en la segunda decían que no van a sacar encuestas para las primarias. Sí, el problema con medir las primarias, y por eso es que una gran cantidad de las empresas que están asociadas a la Asociación de Investigación de Mercado, la AIM, no miden el tema de las primarias, es porque definir el votante probable de una elección primaria es una cosa que es complicada. Entonces, hacer un pronóstico que, digamos, sea certero de cara a una elección primaria es una cosa que es un ejercicio que normalmente no sale muy bien. Y ahí, en general, ¿por qué las primarias tienen características especiales? ¿Cuáles son sus puntos que uno podría decir, esto es distinto a una elección? Mira, con las primarias hay dos cosas que podríamos comentar. Hay una que tiene que ver con lo que es una elección primaria en general y una segunda que tiene que ver con que esta primaria en particular tiene la característica de que va solamente un bloque. Entonces eso hace que una posible predicción sea aún más difícil. Con respecto al tema de las primarias en general, definir al universo de votantes que van a ser finalmente convocados a la urna es una cosa que es complicada. En general, en las primarias suele suceder que quienes van a votar son, digamos, como un poco la barra brava, ¿cierto? Son aquellos, a diferencia de, por ejemplo, una elección de primera vuelta o de segunda vuelta, que en este caso tenemos voto obligatorio, así que no hay que ni siquiera hacer la comparación, pero con voto voluntario va más gente y se vota por el mal menor. Normalmente el candidato que genera menos rechazo, en particular en una segunda vuelta, es quien se elige como ganador. Pero en las elecciones primarias van a votar, digamos, los convencidos. Y en ese sentido, por ejemplo, hablando con respecto a la primaria de la centroizquierda que tenemos ahora, si bien en las encuestas, en la modalidad de mención espontánea, sale Carolina Toá como posible ganadora, digamos, si extrapolamos ese resultado al tema de las primarias, tenemos que considerar que el Frente Amplio y el Partido Comunista, los partidos de Gonzalo Vinter y de Janet Jara respectivamente, son los que tienen el Frente Amplio es el partido con el mayor número de militantes en Chile, el Partido Comunista es el tercero, y si seguimos esa lógica un poco, es posible que se dé como esta disyuntiva de que, digamos, por el tema de los convencidos, Inter y Janet Jara podrían obtener un resultado mejor que Carolina Toá. Más allá de Carolina Toá, en términos generales, puede tener una base de adherentes, digamos, más grande, pero no de convencidos, como si la tienen Vinter y Janet Jara. ¿Puedo hacerte una pregunta del negocio? Ejemplo, he decidido ser candidato a la presidencia y necesito información. Yo llamo a empresas como Activa y le pido que hagan encuestas a pedido o, además de ver la encuesta oficial, digo Activa como podría decir Cadem. ¿Así funciona el mercado de las encuestas? Sí, se hace eso. Se hacen mediciones, digamos, a veces candidatos les interesa ir midiendo cómo evolucionan en el tiempo o, por ejemplo, cómo evoluciona su nivel de conocimiento y su nivel de apoyo en ciertos segmentos en específico. Entonces, a veces acuden a este tipo de empresas para desarrollar ese tipo de mediciones que les sirven como insumo para sus estrategias de campaña. Martín, las primarias del 2025, que son estas, son las únicas, como tú bien decías, donde hay un puro sector. ¿Cuál es la comparación que ustedes tienen en relación a lo que pasó en las del 2021, 2017 y 2013? Si en todas no me equivoco, hubo de los dos sectores. Creo no equivocarme. El 2017 estuvo el Frente Amplio, que fue... el 2021 fue el Jabe Boric, el 2013
Hubo una donde participó Michelle Bachelet, estoy pescando solo del oficialismo. Y el 2009 hubo una también, me acuerdo, de cuando se pegaba los codazos Camilo Escalona con el ex ministro Gómez. Eso por el lado oficialista o de centro izquierda. Por el lado de derecha, el 2021 hubo esta donde estaba Piñera, Osandón, Sichel, me falta uno creo. El Piñera siempre compitió, siempre quiso ir a primaria. ¿Cuál es la relación que podemos ver en estas últimas primarias, en el número de votación y en la gente que va en comparación al padrón electoral para tratar de vislumbrar, dime tú si se puede, quizás no se puede, esta primaria 2025? Sí, mira, es un ejercicio complicado y poco constante también en el tiempo. Para poner, por ejemplo, en la conversación que estabas planteando tú, en las primarias del 2021, en el ahora oficialismo, votaron alrededor de 1.800.000 personas. En ese recordado Boric versus Jadwe, que terminó con Boric como ganador, que finalmente se proclamó como presidente en las elecciones generales después. El 2017, la elección primaria dentro del Frente Amplio fue entre Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, y votaron algo así como un poco menos de 350.000 personas. Gigante la comparación entre una y otra. Claro, entonces... Boric Jadwe 1.800.000, Mayol Beatriz Sánchez 300.000. Sí, exactamente. Y se da, por ejemplo, yo no sé qué tan así haya sido, digamos, en la práctica, pero recuerdo que para el 2021 se comentaba mucho la posibilidad de que personas que se identifican como derecha fueran a votar a las primarias de Apruebo Dignidad para que no saliera Daniel Jadwe ganador, digamos. Y ahora, pensando nuevamente en el escenario en el que estamos ahora, tenemos solamente una primaria de un solo bloque. Podría darse el caso de que personas de derecha o personas que no se identifican necesariamente a nivel de la elección presidencial con alguno de los candidatos que se plantean en esta primaria a la centroizquierda, acudan a votar como mecanismo, digamos, de evitar que salga un candidato que no quieren que esté en la elección. Pero, ¿cachai que eso le salió el tiro por la culata? Porque si la derecha hubiera sido más inteligente, hubiera votado por Jadwe. Le hubiera sido más fácil ganar a José Antonio Kast en la segunda vuelta, o le hubiera sido más fácil quizá evitar que Jadwe pasara al balotaje. Finalmente dijeron, bueno, Jadwe es muy extremo, votamos por Boric, pero finalmente Boric fue más competitivo. Lo mismo se plantea ahora. La gente de derecha, si va a votar por Carolina Toá, Jara, Winter y Mulet, no olvidemos a Mulet, ojo con Mulet. Tenemos que pensar que hay un candidato que es el que le conviene a la derecha, porque a las distintas derechas le convienen distintos candidatos. Entonces, no es tan claro qué te sirve a ti votar para ir a votar. Entonces, bajo esa misma lógica, ¿para qué voy a ir a votar? O no sé, tengo una estrategia de votación siendo parte de la centro derecha, la derecha, la ultraderecha, para ir a votar esta elección, y eso cuánto número se suma. Me imagino que no se puede contar o predecir, y por eso es que ustedes no hacen encuesta, ¿no? Claro, o sea, en general no es que no se haga esta encuesta, o sea, las distintas empresas normalmente hacen mediciones para las primarias, pero no las liberan públicamente por esto mismo, porque el ejercicio de predecir lo que va a pasar en una primaria, y en particular en esta primaria, es una cosa que es muy compleja a priori. Tú comentabas, por ejemplo, el caso de Jadwe versus Boric, que efectivamente terminó siendo una mala estrategia votar por Boric, porque terminó siendo de cara a una segunda vuelta un candidato más competitivo, entendiéndose la competitividad como un menor nivel de rechazo que lo que fue Daniel Jadwe. Esa es una lectura que podemos hacer hoy en día, pero yo creo que con el clima político que teníamos en ese momento, que venía un poco de lo que había sido hace no tanto tiempo el estallido social, que no tenía en ese entonces una imagen tan negativa como la tiene ahora, yo creo que podía darse en la mente de mucha gente un escenario en que Jadwe pasara una segunda vuelta y se erigiera como ganador, sobre todo pensando que iba a tener al frente a, lo sabemos ahora, José Antonio Kast, y ahí ya podía pasar cualquier cosa, digamos. Y en esa lógica, en esta elección, ¿se ve que puede pasar cualquier cosa? Yo diría que sí, y más allá de eso, falta muchísimo todavía como para hacer un pronóstico. O sea, yéndonos, por ejemplo, al panorama del 2021, citándolo nuevamente, yo creo que nadie se imaginaba que la segunda vuelta iba a ser un Kast versus Boric. Todos pensábamos que quizás iba Jadwe a ser Lavín era. Claro, exactamente. Entonces,
creo que todavía es demasiado temprano como para hacer algún pronóstico respecto a eso. Creo que en general puede pasar cualquier cosa, sí, pero sobre todo cuando queda mucho tiempo todavía, la incertidumbre, por supuesto, que es muchísimo mayor. Por otra parte, la última Pulso Ciudadano muestra que la mayoría de los chilenos están contra la dictadura y las ideas que también lo justifican. Un 64,7% de la población considera que las muertes que hubo en los primeros días y años del golpe militar en septiembre del 73 eran evitables y un 24,1% considera que eran inevitables, mientras que un 11,2% no sabe. ¿Tú crees que es el principal contra que tiene la derecha? ¿En qué sentido, perdona? Que es menos competitivo Kaiser y Matei que... O sea, que Kaiser y Kast que Matei. Claro, porque todavía la gente sigue considerando que el golpe de Estado es una especie de clivaje en algún nivel. ¿Es así o eso ya no está aplicando para el 2025? Sí, mira, ese es un tema porque efectivamente existe un amplio porcentaje de la población chilena que rechaza estas declaraciones desafortunadas que tuvo Matei en estas 2 semanas terribles que tuvo con el tema de las primarias fallidas y alguna otra cosa que salió por ahí. Pero para el votante de Evelyn Matei me parece que lo que mueve la aguja, lo que marca finalmente si es que va o no va a votar por la candidata Matei, más allá de que pueda no estar de acuerdo con sus declaraciones respecto al tema de la dictadura, o que las encuentre incluso condenables, no es eso. Los problemas que hoy en día, nosotros lo medimos todos los meses, los grandes problemas que hoy en día la ciudadanía percibe que tiene Chile son la inmigración y la delincuencia, por ahí también el narcotráfico asociado a esto último. Pero la inmigración la relacionan... Yo tengo una duda. ¿La inmigración la relacionan a las otras dos? ¿Es como una cadena? ¿O lo ven como ítem separado? Yo diría que hay una parte que tiene que ver con que se ha construido un relato que mucha gente comparte, en el que se une el tema de la migración con de la delincuencia, y creo también que hay un factor que es importante que tiene que ver con problemas de convivencia entre chilenos y extranjeros. Claro. Entonces ahí se ha configurado un escenario de vínculo y la gente dice, me molesta cómo vive, / es delincuente. Claro, no necesariamente las dos, pero sí me parece que para un porcentaje importante de la población chilena existe este vínculo, digamos, en el imaginario entre delincuencia y migración, al menos desde el relato de que la migración ha tenido como consecuencia el aumento de la delincuencia o el aumento de los delitos violentos. Y también, por separado, digamos, el tema de los problemas de convivencia con respecto, por ejemplo, al ruido, al uso de los espacios públicos, al tema, no sé, incluso por decir temas como los olores. Claro. Entonces, ahí me parece que están esas dos cosas. Martín, también quiero preguntarte por algo que está en la palestra de la contingencia actualmente. ¿Qué pasa con los casos de corrupción como Hermosilla o Procultura? ¿Golpean seriamente a alguien en este momento? Mira, yo diría que, por ejemplo, en términos de la aprobación del gobierno, nosotros lo medimos todos los meses y hace muchísimo tiempo ya, yo diría que casi todo el periodo de gobierno, el presidente Boric se ha mantenido estable entre un 25 y un 32% de aprobación. En ese sentido, creo que este gobierno tiene una base de apoyo y quizá eso se puede relacionar también con el tema de la polarización, que lo apoya un poco pase lo que pase, salvo que pasara una cosa muy grave, digamos. Y tiene también otro porcentaje de la población que lo rechaza pase lo que pase. Entonces, en esos términos, yo diría que no hay... no lo perjudica, digamos, porque eso ya está definido. Ahora bien, en términos de candidaturas, me parece que hasta ahora el caso Procultura no ha tenido como consecuencia un perjuicio hacia ninguno de los candidatos de la centroizquierda, pero si es que se siguen abriendo nuevas aristas y siguen saliendo nuevos antecedentes, por supuesto que podría tener un efecto. Martín Moneta, analista de Activa Research, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y regalarnos tu conocimiento. Gracias a usted. ¿Podríamos invitarte el próximo mes para analizar la Activa Research? Pero va a estar caliente, ¿eh? Ya, pues, yo feliz. ¡Genial! Bacán. Muchas gracias por venir. Gracias.
Gracias, Martín. Chao, gracias a ustedes. Una charla para entender lo que está pasando. Esta fue la conversación de hoy en Copano.news. En Turno, el primer canal de streaming de Chile. Sí.